El 28 de febrero del año 1921, Miguel Ferrandis y Vicenta Monraval, vecinos de la calle Mayor de Paterna, traen al mundo al pequeño de 4 hermanos, Antonio. Lo que no saben es que este pequeño marcará toda una época en el teatro y en el cine español, y que dejará un recuerdo imborrable como persona, y que llegará a ser considerado el mejor actor español durante más de una década. Creció como todo niño de pueblo y querido por su familia. Muy pronto comenzó a querer la interpretación, se enamoró del teatro y soñaba con los personajes que él leía una y otra vez. Quiso dedicarse al magisterio, lo estudió, pero no le separaba esto de su verdadera pasión, que era el teatro. Cada año, a las vacaciones de escolares, la pasamos aquí y se renovaba ya la amistad. Y así hasta que faltó Antonio. Pero vamos con él siempre, pues, como dicen los vascos, como si seríamos hermanos. Mataba el gusanillo de su afición al teatro, trabajando con sus amigos inseparables de Galletas Río. Rafael Salvador representaba obras de amateur con otros amigos en la compañía Coidur, llegando a tener un reconocimiento local impresionante. Por cada temporada, el mes de octubre y noviembre, hacíamos un par de obritas, pero ya menores, sin tanto fuste, porque Vicente Cardona también tomaba parte, estaba Tonín Cabeza, Amparo Cabeza, Fina Agustí, y pues total 8 o 10 éramos. Está bien, y nos quedamos muy amigos, y a raíz de que todas aquellas cosas, pues la Peña Cuello Duro pues iba tomando, haciendo impacto en el pueblo, porque entonces había 3 o 4 peñas teatrales. Como todo joven, con ilusiones, decidió en 1950, y con casi 30 años, marchar a Madrid a probar fortuna como actor de teatro. La Compañía de Teatro Español de Madrid, la Compañía Lope de Vega y su paso por la gran compañía María Guerrero hicieron que en pocos años fuera el número 1 del Teatro Nacional. Actores como Alfonso del Real, María Asquerino, Luis Prendes, el gran José Bodaló y Jolia Trujillo, primera actriz del María Guerrero. Y luego tenía una garra para el público, porque trabajaba muy de verdad. Todo lo que decía llegaba con una verdad impresionante. Por eso, lógicamente, le llegó tanto al gran público, porque no era un actor de una pieza. Se colocaba el personaje y hacía lo que le diera la gana con él. Tenía una sencillez y una naturalidad impresionante. Su voz seca y ruda, su imagen para caracterizarse de miles papeles, sus tablas y su saber interpretar le hicieron ser el número 1 del Teatro Nacional. La Rosa de Papel, con el Simeón Julepe de La Rosa de Papel. Era un papel muy duro, muy difícil y estaba espléndido. Y con la otra obra que hablamos antes, con La Dama Duende también. La verdad es que ha hecho unos tipos y unos personajes que me cuesta trabajo decirte en cuál estaba mejor. Pero concretamente en esas 2 obras estaba espléndido y tenía unas críticas muy importantes. Negad lo que ha dicho este hombre. Antes de contestar, prefiero irme de aquí y no volver nunca más. Señor París, decide la señora Proctor que entre. No le digáis una palabra de lo que aquí ha pasado. Todo es una calumnia. Está bien claro lo que pretende. Haced lo que os he dicho. Y antes de entrar aquí con ella, llamad a la puerta. Ahora sí que vamos a llegar al fondo de la cuestión. Sus escarceos con el cine ya los realizaba poco a poco en papeles de segundo actor, pero se resistía a abandonar a su querido teatro. La unanimidad con la que todos reconocíamos no solamente el inmenso actor que era Antonio, sino la gran persona, pues es total y absoluta. Es decir, tengo serias dudas de que por aquí aparezca nadie que no insista una y mil veces más en que Antonio no solo era uno de nuestros actores más completos, más enteros, más ciertos, más de verdad,
sino una de las mejores personas con la que uno pudo tener la suerte de tropezarse. Como de pueblo, ¿no? Como de verdad, como de raíz, ¿no? En eso coincidíamos bastante. De su paterna a mi Chinchón había unas distancias, pero en lo emocional, en la manera de entender la vida y las relaciones entre las personas, muy corta. Con todos los actores nacionales trabajó en el cine. Los directores le querían por su seriedad y buen trabajo. Le empezaban a llegar los papeles como protagonista. Interpretaciones como la del vaquero borrachín en Vente a ligar al oeste. Su soberbia actuación en Parranda. Y el premio internacional Carlo Vivari en Praga por ¿Y el prójimo? Le sirvieron para marcar la referencia del actor que en los años 80 mandaría en el panorama de la fama y la interpretación. Daba todo, no tenía, y nunca le he oído ni quejarse, ni tampoco poner así objeciones o... No, para mí era un actor perfecto. El principio de la década de los 80 fue fulminante para su profesión. Verano Azul. Creaba a un monstruo que se comió a Antonio Fernández, Chanquete. Sería su personaje más popular. Tenía el cariño de todas las casas de España. Era querido por los niños, respetado por los padres y admirado por los mayores. No nos moverán, nuestras pretensiones no nos moverán, todos sus millones no nos moverán. Porque este barco es toda mi vida. No nos moverán. Me acuerdo que me temblaban las piernas de pensar, Dios mío, Antonio Fernández, lo sabré hacer, no lo sabré hacer, le caeré bien, no le caeré bien, porque nos habíamos visto y eso, pero nunca habíamos trabajado juntos. Y para mí fue una sorpresa encontrarme con un amigo, con alguien como que me conocía de toda la vida, que tuvimos muchas vivencias muy bonitas durante la serie. Siempre me comentaba tenemos que espabilar que los niños nos quitan frescura, decía. Porque... Bien con ellos. Sí. Unos que todavía van y alguien que está ya de vuelta. Por fuerza han de encontrarse en un punto del camino. No todo es cuestión de camino. Lo que pasa es que no es fácil volver con los brazos abiertos como lo hace usted. Eso es lo que ellos aprecian. Muchas veces he pensado, ¿sabe?, que el error de los padres, de muchos padres, de los adultos en general, es tratar a los chicos como si fueran estos algo incompleto aún. Los sábados que yo no trabajaba, él me hacía una listita de la compra que tenía que hacer, porque nos hacía paellas todos los domingos, casi todos los que se podía. Y yo iba, compraba lo que él me pedía, y él el domingo iba a misa, compraba el pan, compraba el periódico, se venía a mi casa, cogía la llave de debajo del felpudo, porque yo estaba durmiendo, y entonces él entraba y empezaba a preparar toda la paellita, hasta que él consideraba que yo ya había dormido bastante, y entonces, María, María, y ya María se tenía que levantar. Y luego venía mucha gente, venían muchos compañeros, y cantábamos, tocábamos la guitarra. Otros fines de semana nos íbamos al cine a Málaga. Que amarga es mi voz, mas yo la canto. Que ni el viento la toque, porque tiene pena de muerte el viento, si la toca. Jo, Chanquete, qué bonitos versos. ¿Te gustan, compañero? Sí, mucho, me han gustado mucho. ¿Por qué no los recitas otra vez? Ah, bueno, ¿quieres aprenderlo? Sí. Mira, a ver. Que ni el viento la toque, ni mirarla, mujer, mi varadero. Que ni el viento la toque, ni mirarla, mujer, mi varadero. Ni cantarla, porque amarga es mi voz, mas yo la canto. Ni cantarla, porque amarga es mi voz, mas yo la canto. Que ni el viento la toque. Porque tiene pena de muerte el viento si la toca. Eso es, muy buena memoria, muchacho. Pero aún a representar interpretaciones geniales. Estaba por llegarle el premio que le cambiaría la vida.
el Oscar de Hollywood por Volver a empezar. En un papel magistral, le llegó el reconocimiento por el cine que tanto necesitaba.